Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un honor muy grande el que tiene el creyente en la oportunidad de alabar y bendecir al Señor. Cantos maravillosos que exaltan su glorioso nombre. Y debe ser una necesidad en el creyente, algo intrínseco en él, la necesidad de reunirse para exaltar al Dios vivo y verdadero. Los hebreos se reunían y alababan a Dios. Los músicos, los directores, todo organizado, adoraba y exaltaba al Dios vivo y verdadero. En los cielos, los ejércitos celestiales alaban y bendicen a Dios. Y el honor en la tierra lo tienen los redimidos. Y cada redimido debe aprovechar cada vez que hay culto para venir a adorar a Dios, para mostrarle cuán agradecido está con Él, cuánto depende de Él. Alabe al Señor y disfrute de su comunión. Dice el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Dios nos ha escogido para que nos deleitemos en Él. El mundo de los incrédulos no entiende esto, pero el creyente sí, porque ha nacido de nuevo, ha nacido en el Espíritu y hoy tiene una relación con Dios. Y el creyente puede disfrutar. No se trata de ser un religioso más, sino de alguien que vive para exaltar al Dios vivo y verdadero y gozarse en su presencia. Amén. Hermanos, hay algunos avisitos. El 11 de febrero tenemos la actividad de servidores de 5 a 8 de la noche. Invitamos a todos los servidores de los diferentes departamentos y aquellos que quisieran encontrar en estos departamentos una oportunidad para servir al Señor. Así es que no es exclusivo para los que están sirviendo, sino para los que quisieran unirse al equipo de servidores. El 11 de febrero de 5 a 8. Y no dudamos que hay refrigerio, así como un estimulante extra. También recordemos que hace unos días hicimos una marcha de las Biblias y entonces estamos pidiendo hacer llegar ese dinero a la hermana tesorera. Yo espero que la gente me pase mañana o el sábado. Y entonces necesitamos tener eso allí listo para cuando haya que cancelar, ¿verdad? También el próximo sábado hay evangelismo. Próximo sábado hay evangelismo a las 8:30 de la mañana. De aquí se sale al lugar de evangelismo. Próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Y queremos recordar a los adolescentes la actividad que tienen en San Rafael, ¿verdad? Queremos recordar a los muchachos esto. Estemos orando por nuestra iglesia, estemos orando por las actividades, los programas, especialmente estemos orando por los servidores para que Dios los use. No importa cuán diestros sean y capaces sean, necesitamos que Dios los use. Sí, porque alguien puede ser el mejor en habilidad, en lo que hace, pero necesitamos que tenga el respaldo de Dios, que Dios quiera respaldarlo, de Dios quiera usarlo. Estemos orando por esto. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al final. Capítulo 9 habla de la defensa del apóstol Pablo, de su ministerio, de su condición de apóstol. En los versos 16 y 17 desafían al evangelismo, sí,
a servir al Señor, a trabajar en el Señor. Los versos 24 usan una figura ilustrativa donde cada creyente debe apuntar a lo mejor, a la excelencia. Vamos a ponernos de pie. 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al verso 27. Dice así: la única santa y gloriosa palabra de Dios. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Amado Dios, gracias te damos en esta noche por el honor que nos das de estar en tu casa y adorar tu nombre, exaltarte. Solo tú eres Dios, nos has amado con amor eterno y diste a tu Hijo, Dios, para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la condenación, para rescatarnos de la esclavitud de Satanás y traernos a una nueva vida. Gracias, oh Dios, por la salvación en Cristo. Gracias por ese sacrificio único, perfecto y suficiente para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por todos tus cuidados y misericordias para con nosotros. Todos los días podemos ver tu mano, tus cuidados, tu gloria. Y estas son razones, Señor, para que cada día con mucho regocijo alabemos y exaltemos tu nombre. En esta noche te doy gracias por todos los presentes. Ruego les bendigas, les ayudes en la vida espiritual, les concedas el deseo de sus corazones. Rogamos, Señor Dios amado, en esta noche nos tome bajo la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ponga esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ayúdenos, Señor, a ponerla en práctica, a vivirla, a ser hacedores de la palabra. Y por favor, Señor Dios amado, usa a tu siervo como un instrumento para tu gloria. Con acción de gracias, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Las Sagradas Escrituras están llenas de enseñanzas, consejos, promesas. Dios habla de muchas cosas a través de las Escrituras. Allí está el consejo para todas las áreas de la vida del ser humano. Está pasando por una crisis emocional. Vaya a la Biblia. Vaya de rodillas al trono de la gracia. Y su corazón va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, indistintamente de las circunstancias que vive. Porque la Escritura, Dios la estableció para ayudar. Dice el salmista: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y entonces allí para el consuelo en medio de las circunstancias. Pero a veces necesitamos consejo para las decisiones, ¿verdad? Y el mejor consejo no es el que le dan allí afuera, es el que Dios le da a través de la palabra. A través de ese consejo no va a errar y va a ver la gloria de Dios y la bendición sobre su vida. Atienda la voz de Dios, como leímos en la lectura bíblica, sea un hacedor de la palabra para que vea la gloria de Dios. Amén. Atiende el consejo de Dios y su vida será diferente. Amén. Pero además, entre otras muchas cosas, Dios habla de premios, habla de galardones, habla de recompensas, habla de coronas. Y, por ejemplo,
tenemos la lectura bíblica, donde hay un desafío a romper con el conformismo, con la pereza, con la indiferencia, a aspirar a cosas mejores. Eso dice Hebreos 6:9, que fuimos llamados a buscar cosas mejores, no a quedarnos una niñez espiritual, sino a buscar cosas mejores. Y pone el verso 10, donde dice: Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Y el verso 12 desafía a mantenerse motivado. Sé que van a haber muchas cosas que van a desmotivar, van a querer enfriar, van a querer sacar de circulación, van a querer limitarnos a una banca, pero su desafío es, indistintamente de lo que vives, mantenerse motivado y dispuesto en el Señor, aspirando a lo mejor, porque el buen corredor quiere llegar a la meta, obtener el premio. Amén. Y usa esas figuras ilustrativas del Señor para desafiarle a usted, no a los premios terrenales, sino a los premios eternos, a los galardones, a las coronas. Amén. Porque la Biblia nos habla de coronas. Dice allí el capítulo 9, verso 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Está oyendo? ¿Y cuál es el desafío? Allí, abstenerse. Mire, un ciclista va a tener que madrugar, ¿sí? Va a tener que madrugar, dedicar horas en esa bicicleta, entrenándose por días, ¿verdad? De días, hasta llegar el día de la competencia. Igual el jugador de fútbol. Ensayan toda la semana para debutar un día, ¿sí? Toda la semana. Muchos sacrificios. En la natación, decía, no sé si era Claudia Paul, que ella se levantaba en la madrugada a meterse al agua. Uno en la madrugada lo que hace es ponerse las cobijas encima, ¿verdad? Sí, pero ella en la madrugada. Y vaya que llegó a posiciones que exaltaron a Costa Rica, porque ella luchó por lo mejor. El desafío en las Escrituras espiritualmente no es hacer el mejor entrando en una competencia entre nosotros, sino según las reglas y la voluntad de Dios, ser el mejor para el Señor. No en una competencia necia aquí de contiendas, de luchas, eso es del diablo, eso no es de Dios. Dios lo que quiere es que todos juntitos vayamos adelante buscando la corona. Amén. Y que de repente hagamos como, he visto escenas muy lindas, donde van compitiendo algunos y de repente uno se cayó y se maltrató y el otro, el compañero, detuvo su carrera para ayudarle a seguir. ¿Han visto esas escenas? Son conmovedoras. Pienso que en el desarrollo cristiano debe ser así. Si alguien va quedando relegado o en situación difícil, hay que ayudarle porque todos debemos ir hacia la meta. El Señor llama en su palabra a correr con ganas. Allá dice Hebreos 12:1 y pone como ejemplo los héroes de la fe, ¿verdad? Dice Hebreos 12:1, pasaje hermoso. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Dios ve, los incrédulos ven, los creyentes ven. Estamos rodeados de testigos, pero el único testigo que nos interesa es Dios y los creyentes, por ejemplo, ¿verdad? Vamos en una carrera donde la palabra del Señor dice,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Está oyendo? Y allí llama el Señor a ponerle alma, vida y corazón a nuestra vida espiritual. Porque hay premio, porque hay galardón, porque hay recompensa, porque hay corona. Dios no nos debe nada, pero ese Dios maravilloso está prometiendo estas cosas. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, prometió y no cumplirá. Dice que las promesas de Dios son en Él sí y amén. Lo que Dios promete lo cumple. Allí están los premios, allí están los galardones. ¿Quién está corriendo en Cristo para obtenerlos? ¿Quién se está esforzando en Cristo para ser coronado, para recibir el premio, para recibir el galardón? Allí está el desafío. ¿Para quién es? Para usted, mi amado hermano. Para cada uno de nosotros es el desafío. Veníamos hablando la semana pasada en que Dios a través de su palabra nos revela cosas gloriosas. Y viene una lista antes de entrar propiamente a las coronas de las cuales hablamos, de que Dios usa todas estas promesas para motivar al creyente. Necesitamos motivación, sí necesitamos motivación. Porque las cosas de la vida a veces nos desmotivan. A veces el enemigo, vamos corriendo bien, nos echa la zancadilla y caemos de cabeza por allá. ¿Sí? Y nos desmotivamos, nos enfriamos. Algunos iban muy bien y pum, de pronto ya no están tan bien. Pero hay que levantarse. Amén. Hay que levantarse. No nos vamos a quedar ahí postrados llorando la caída y siendo espectáculo de alguien que te quedó llorando. No, alguien que se levante, entonces todo el mundo empieza a aplaudirle, que vaya ahí todo rengo. ¿Sí? Y a motivarle, porque a pesar de él va para adelante. ¿Sí? La palabra del Señor quiere motivar al creyente. Y usted necesita mantenerse motivado los 24 horas del día, todos los días del mes, todos los días de su vida. Desde que creyó en Cristo, va para adelante. Estaba viendo entre enseñanzas que tengo allí, la prueba de Job. Y por lo menos yo puntué allí 14 pruebas, o por lo menos 14 matices en que se dio la prueba de Job. Y vaya, es espantoso. Pero él no se echó a morir. Adoró, avergonzó al diablo, siguió confiando en Dios. Y aún hay un texto allí que ahorita no lo preciso, pero dice, aunque él me matare, en él esperaré. No se echó a morir. Y hay veces nosotros, pequeñas cosas nos echan a morir. Hay que levantarse en el poder del Espíritu Santo, porque Dios quiere que vayamos adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque el Señor ha prometido cosas maravillosas, hay una herencia, vimos la semana pasada, nos prometió moradas en el cielo, amén. Dice que somos ciudadanos celestiales, que aquí a poco vamos a ser transformados y algo glorioso que sucederá. Ya casi sucede, no sé qué tan, ya casi, deseara que fuera ya. Y es que veremos al Señor cara a cara. Imagínate eso. Para mí ese es el premio de los premios.
la recompensa, las recompensas, el galardón de los galardones, la corona de las coronas, poder ver a aquel que dio su vida por nosotros. Dice la palabra del Señor en 1 Juan, capítulo 3. 1 Juan, capítulo 3. Cuán glorioso será ese día. Hay cantos que se inspiran allí, ¿verdad? Dice un canto, cuán gloriosa será la mañana. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Amén. Y muchos cantos se inspiran en esa realidad. Dice 1 Juan 1 al verso 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué dice allí el verso 2? Que le veremos tal cual Él es. Y será maravilloso, hermano. Y son promesas que allí están, ¿no? Promesas que nos esperan. Será el encuentro más hermoso después de haber conocido a Cristo. Estar en la presencia del Señor cara a cara. Imagínate, desciende en una nube y nos dice a todos, suban acá. Sí. ¿Quién verá al Señor ese día? Solo los salvos, solo los redimidos, solo los que han aceptado a Cristo. En la segunda venida, de acuerdo a Apocalipsis 1:7, lo verán todos los impíos y será de espanto, de terror. Se esconderán las gentes, dice la palabra, capítulo 6. En aquel día se darán cuenta que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que lo que allí estaba escrito se iba a dar. Hoy, por hoy, ante las guerras que hay, se habla mucho del fin del mundo, pero no porque Dios vaya a ponerle coto a las cosas, sino porque tienen grandes armas atómicas que pueden explosionar el mundo, pero la cosa no va a ser así. Pueden hacer mucho daño. Eventualmente Dios pudiera canalizar ese recurso que ellos tienen, pero será Dios quien hará nuevas todas las cosas. Amén. Así lo enseña la palabra. De manera que, hermano, prepárese para ese encuentro maravilloso. Prepárese para ver al Señor cara a cara. Juan lo anhelaba profundamente. El Señor le dice, vengo pronto. Y Juan le dice, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Juan ansiaba ese momento, ¿verdad? Allí dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12, que hay cosas sorprendentes, maravillosas. Aquí Dios revela algunas de las cosas, tales como una herencia eterna, moradas en el cielo, ciudadanía en el cielo, transformación de nuestras vidas, ver a Cristo cara a cara. Pero hay cosas que de repente el texto enseña que el apóstol Pablo vio, pero que Dios no le permite contar, más solo habla de su experiencia. Dice el capítulo 12, versículos 1 al 3. Ciertamente no me conviene gloriarme. Y es que cualquiera que hubiera visto lo que vio el apóstol Pablo,
se hubiera henchido de alegría y hubiera brincado en una pata de gozo, ¿verdad? Pero él dice, no conviene gloriarme. Esto que Dios me mostró es para ver las cosas eternas, pero no para hacer mucha bulla con esto. Esperar en el tiempo del Señor, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Dice la palabra, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿cuándo vivió esa experiencia? ¿Cuándo le está contando? 14 años después. No se aguantó. Eso pesó durante 14 años y 14 años después cuenta un poquito de su experiencia. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Recuerdan una escena ya en el libro de Hechos, iniciando nomás el apóstol Pablo su vida cristiana? Que ese hombre fue apedreado y fue tirado fuera de la ciudad porque la gente lo creyó muerto. No sabemos si fue en ese entonces que el apóstol Pablo haya podido tener esa experiencia. Y él no puede definirlo si fue en el cuerpo que tuvo la experiencia o fuera del cuerpo. Pero lo que sí nos afirma aquí es que hubo una experiencia maravillosa y sorprendente. Dice la palabra del Señor, verso 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Quién sabe qué maravilla oyó Pablo allá arriba? ¿Qué vio? Pero dice que no le es dado al hombre expresar. Él solo cuenta la experiencia. ¿Qué vio? Habrá que preguntarle allá cuando estemos con él en el cielo. Ya no habrá falta preguntarle. Dicen, aquel día no preguntaréis nada, porque sabréis todas las cosas, ¿verdad? Eso enseña la palabra del Señor. De manera que, amados hermanos, dice allí el verso 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables y gloriosas que no le he dado al hombre expresar. Y allí él nos cuenta su historia. Dentro de lo revelado por Dios, y es el tema de nuestra enseñanza, el Señor nos habla de las coronas. Quería, y andaba en el teléfono allí una serie de coronas, pero bueno, con la idea de proyectar allí algunas bellezas, ¿verdad? Pero todas las bellezas que yo pueda presentar en la pantalla jamás se compararían a la belleza de las coronas que Dios tiene preparadas. Y permítame, esas coronas que han dado ahí en el teléfono son verdaderas bellezas, que estoy seguro no se las pondría cualquiera, ni permitirían que se las ponga cualquiera. ¿Está oyendo? Pero esas van a aparecer baratijas a la par de lo que el Señor ha preparado para los que le aman. Y esto debe desafiarnos, hermanos. ¿Quién no quisiera correr, llegar en el primer lugar e ir ahí a la tarima y le pongan la medalla? Vemos cosas curiosas en el fútbol.
Y es que el que llega en el segundo lugar ni quiere que le pongan la corona, la medalla de plata, ¿verdad? Algunos se la ponen inmediatamente, se la quitan y hacen caras largas, ¿cierto? Pero el que llegan en el primer lugar, hasta la muerden y todo. ¿Ah? ¿Han mirado eso? Y las lucen y las besan. Y todo esto es perecedero. Dios nos desafía a buscar las cosas eternas, las cosas a las que para vida eterna permanece. Para esto hay que fortalecer nuestra relación en el Señor, tomarse muy en serio la vida cristiana, aspirar a lo mejor, no a ser un creyente común, uno del montón. Por favor, nunca sea usted un creyente del montón. Sea el mejor creyente para la gloria de Dios. Procure esforzarse en esto. Hay muchos creyentes del montón en las iglesias, llenando las iglesias. Necesitamos creyentes activos, productivos, moviéndose en favor de la obra del Señor, porque estos serán los que serán premiados y galardonados. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo 2:5. Y allí usa varias figuras. Pero dice el 2:5, y también el que lucha como atleta, ¿qué cosa? No es coronado, sino lucha legítimamente. Si no se esforzó, si no se abstuvo de cosas, y no espere una corona, un galardón, un premio. Entrará al cielo y se gozará de estar en el cielo, pero no será de los galardonados, de los premiados, de los recompensados, porque nunca dio lo mejor de sí. No tenía el interés vivo en favor de la obra del Señor. No le interesaban si las almas se pierden o no se pierden. No le importó poner sus dones y talentos al servicio del Señor. Pues para esto no hay premio, galardón ni recompensa. El Señor quiere usar a los fieles. Hay un texto que usamos constantemente y es el Salmo 101:6, en quienes tiene el Señor puesta la mirada. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y ese fiel verá la gloria de Dios, no solo aquí respaldándole y usándole, sino cuando esté arriba. Y el Señor le diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tiene repercusión allá en la gloria. Así es que la palabra del Señor dice también: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuándo decidirá el Señor repartir los premios, los galardones, las recompensas? Hasta que termine la carrera. Esa carrera pudiera terminar en dos formas. Pudiera terminar para usted, porque el Señor decide que ya terminó su carrera, o pudiera terminar hasta la venida de Cristo. Si hay que irse antes, hay que correr legítimamente, para que cuando nos corresponda, el Señor pueda ver que hemos corrido legítimamente. Amén. Y si es hasta la venida de Cristo, esto nos llama a perseverar y a esforzarnos hasta la venida de Cristo. La palabra del Señor nos enseña un proceso, el proceso que nos lleva al tiempo de las coronas empieza con el arrebatamiento.
Empieza con el arrebatamiento. ¿Quiénes van a ser arrebatados? ¿Todos los religiosos? No, solo los que han aceptado, han recibido, han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que pueden recordar un día, una hora en que después de predicarle el Evangelio han aceptado a Cristo. Y que sus nombres están escritos, ¿a dónde? En el libro de la vida. ¿Por quiénes vendrá el Señor? Por todos los que están escritos en el libro de la vida, los que conforman su iglesia. El Señor vendrá por ellos. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está seguro? Necesitamos estar seguros. Un día de estos repartía un tratado unos muchachos. Estaban allá en un lugar allí. Estaban sentados y yo me les acerqué. No sé qué estaban hablando. Yo los saludé, interrumpí. Y les digo yo, buenas noches. Se ven bien, se ven saludables. Digo yo, pero ¿saben una cosa? Este podría ser el último día. ¿Y después qué? Estamos preparados. Aquí hay un tratadito que le ayuda a razonar esto. Por favor, léaselo. Y si tienes que tomar decisiones, hágalo. Y salí, me fui. Repartieron los trataditos. ¿Qué hicieron ellos? Yo espero que los han leído. Pero yo los confronté con una verdad que ellos no esperaban oír. De repente sentían pochotones y todo, ¿verdad? Pero de repente que le digan a uno, bueno, hay que irse. Estamos preparados. Y aparece el tratado que confronta con la realidad eterna. Estoy seguro que eso debe haberle movido un poquito el piso, ¿verdad? Oramos por eso, por cada tratado, y entrémosle directo y con claridad respecto a esto, antes de entregar el tratadito, hacerles ver esa realidad. Un día hay que irse. ¿Y para dónde vas? Y repartamos los trataditos, por favor. En pocos días vamos a tener 6,000 tratados ahí. 6,000 son, hermanos. Y hay que repartirlos todos. No quiero que nadie se lleve tratados para tener embodegados en la casa. No. Si se lleva 5 son para repartir. Si se lleva 20 son para repartir. Si se lleva 50 son para repartir. Ninguno se quede en casa. Porque son para que la gente que no conoce al Señor pueda recibir el mensaje. Tenemos un desafío grandísimo, hermanos. Necesitamos predicar a Cristo porque Cristo viene y nosotros pues esperamos su gloriosa venida. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4. Me gusta leer el 13. Porque allí clasifica el Señor la gente en 2 grupos, unos que tienen esperanza y otros que no tienen esperanza. Nosotros trabajamos y predicamos el Evangelio y repartimos tratados a aquellos que no tienen esperanza. Oramos por aquellos que no tienen esperanza. Dice el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El Señor viene y no ha venido haciendo las cosas de la mejor manera. Aproveche el tantito de tiempo que nos queda. Por favor, aproveche. Y tienen que pedirle perdón al Señor porque ha tomado la vida espiritual con indiferencia. Pídale perdón y empiece a tomar esa vida espiritual en serio. Porque caemos, porque nos enfriamos, porque perdemos esa belleza espiritual, sí. No perdés el honor de ser salvo, pero sí la calidad de creyente. La Biblia dice, y puedo citar dos pasajes en este sentido. Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ciertamente, si leemos el contexto, ellos vienen haciendo exactamente las mismas cosas, pero ya no con la misma calidad, ya no con el mismo sabor, ya no con el mismo interés, ya no con la misma conciencia de a quién se sirve. Y entonces el Señor le dice, has dejado tu primer amor, pero el 5 desafía no a quedarse allí como se están haciendo las cosas, sino a cambiarlas, a levantarse. Y el verso 5 dice, mira a ver de dónde has caído, porque si ya no somos ese creyente fiel, consciente, ha habido una caída y el Señor nos desafía a mirar dónde estuvo esa caída, qué originó esa caída y a levantarse. Mira a ver de dónde has caído y empiece de nuevo a hacer las primeras obras. Levántese de nuevo. No se quede allí. Dios espera excelencia. Dios espera que usted corresponda a la obra de la cruz. Dios espera que usted honre su honor como miembro de la iglesia. Dios espera que usted ponga sus dones y talentos al servicio de su nombre. Si no lo está haciendo, hay una caída. Y si alguien se cae, a menos que quede maltrecho, muy maltrecho, habrá que levantarlo. Hermanos, oremos por los que están maltrechos. Ayudémosle a levantarle, pero si alguien se cae, la reacción natural es ¿cuál? Levantarse. Y el Señor desafía allí a levantarse. El otro pasaje está en 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Hay creyentes que han perdido la perspectiva de la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en ellos, y han empezado a ser creyentes del montón, que van sin ton ni son. Y el Señor llama la atención allí. Dice, y si alguien no tiene estas cosas, ¿qué pasó? Tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de esos antiguos pecados. ¿Qué pasó? Se olvidó de lo que Cristo hizo. ¿Sucede eso en la vida espiritual? Sí, si no el Señor no lo dijera. Y si el Señor lo dice, no es para acusarnos, sino para desafiarnos a cambiar nuestra actitud. Porque hay cosas gloriosas esperando por los creyentes y la indiferencia las elimina. Y usted no puede ser indiferente al plan de Dios para su vida. Levántese en el nombre de Jesús y vamos adelante. Quizás en este tantito de tiempo logremos la corona, logremos el premio, logremos el galardón. El desafío está allá, ahí. Dos personas saben cuál es tu realidad. Una es Dios y el otro es usted. Quiero terminar allí en 2 Corintios, porque Dios lo sabe todo. Capítulo 5, 2 Corintios 5. Dice el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a
vuestras conciencias. Dios lo sabe y esperamos que nosotros también lo sabemos. ¿Cómo estamos viviendo? Podemos mejorar, podemos ir por el premio, por el galardón. Nos caímos, sí, levantémonos y tomemos otra vez la bicicleta o la carrera o lo que corresponda, pero adelante. No a la aventura, sino peleando por el premio. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.